Hola a todos, mi nombre es Esther, soy española de Sevilla, aunque ahora mismo estoy viviendo en Houston y es un placer estar con vosotros hoy aquí. Y bueno, quería comentaros un poco acerca de mi historia de fe. Yo desde muy pequeñita he experimentado a Dios en mi casa. Mis padres son creyentes, son cristianos y desde pequeña he visto a mis padres leyendo la Biblia, hablando con Dios en su habitación y también como familia hemos pasado tiempo orando, pidiéndole a Dios cada vez que necesitábamos algo o simplemente para darle gracias. Entonces siempre Dios ha estado presente y lo he vivido de una manera muy natural. Cuando tenía 6 años recuerdo que una noche mi madre antes de dormir me preguntó: Esther, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes lo que Jesús ha hecho por ti? Y entonces esa noche mi madre me explicó que el ser humano estaba separado de Dios por culpa del pecado. Pecado es todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios. Y me explicó que Jesús era el único mediador entre Dios y yo. Y que Él había venido a la tierra, había muerto por mis pecados, había pagado el precio de mi pecado y solo a través de aceptarlo como salvador de mi vida y pedirle perdón por mis pecados, podría tener una relación directa con Dios y disfrutar de la vida eterna después de la vida aquí, una vez que muramos. Y yo, aunque era pequeña y no lo entendía todo, yo entendí ese día que Jesús era mi salvador. Y le pedí que entrara en mi vida y que me perdonara por mis pecados y que quería conocerlo. Después de ahí, pues seguí con mi infancia, tuve una infancia muy bonita y recuerdo que yo sentía a Dios cerca mía, que hablaba con Él, que le pedía ayuda, que hablaba con Él acerca de mis amigos y lo sentía cerca. Más adelante, con 11 años, recuerdo que tuve mi primera experiencia de respuesta a una oración grande, que en ese momento fue para mí algo muy, muy importante. Y es una experiencia pequeñita, pero para mí fue algo en lo que vi la mano de Dios y me marcó, ¿no? Recuerdo que un día estaba en la calle jugando con mis amigos, una vez más cuando tenía 11 años, y había unos chicos que yo no conocía. Uno de mis amigos me dijo el nombre del chico. Y eran de estos chicos que se ven complicados y que se ven que vienen de barrios más difíciles y tal. Y el nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero era un nombre, era un mote y era un poco feo. Y yo pensé que ese era el nombre con el que le llamaban. Después me enteré que no, que mi amigo me había dicho el nombre con el que le llamaba a las espaldas. Entonces jugando, yo le llamé a ese niño por ese nombre. Y ese chico se enfadó muchísimo conmigo, era más mayor que yo, me empezó a hablar muy violentamente y me dijo cosas muy feas. Entonces yo me fui corriendo a casa y esa noche recuerdo que tuve miedo, pero no le di más importancia porque pensé que no lo volvería a ver nunca más. Sin embargo, al día siguiente, cuando fui al colegio, a la vuelta de casa, el chico me estaba esperando afuera y no iba solo, iba con la hermana mayor. Y me fueron persiguiendo de camino a mi casa, tirándome piedras y diciéndome cosas feas. Y yo tuve mucho miedo. Recuerdo que llegué a casa y iba muy asustada, muy, muy asustada. Y durante toda la tarde y la noche no podía dormir por la noche. Tenía mucha angustia aquí. Y no sé por qué no quise contarle nada a mis padres. Pero recuerdo que hablé con Dios y le pedí que por favor me cuidara, que por favor pusiera su mano sobre mí y que no dejara que me hicieran nada malo. Yo no sabía lo que yo sentía, más adelante me di cuenta que eso era ansiedad, pero tenía muchísima, muchísima angustia y sentía un calor muy grande. Y recuerdo que al día siguiente fui al colegio con miedo, pero al salir me iba de camino a casa y no los vi. Dije, Señor, gracias que no los he encontrado. Pero cuando ya estaba llegando a mi casa, me los encontré, a él y a la hermana. Perdón, no fue el día después, fueron unos días después. Y cuando yo los vi, empecé a sentir un miedo y un calor para arriba. Y sin embargo, pasó algo. Cuando me vieron, se acercaron a mí, me saludaron por mi nombre y me hablaron
con cariño, Esther, ¿cómo te ha ido el día? ¿Cómo estás? Como si no hubiera pasado nada los días anteriores. Rieron conmigo, tenían chuchería, me dieron chuchería y a partir de ahí, cada vez que me encontraba con ellos, hablábamos amigablemente como si no hubiera pasado nada y de hecho más adelante me defendieron en otras situaciones. Entonces para mí eso fue un milagro. Yo no sabía explicar qué es lo que había pasado en la mente de ellos, pero yo experimenté como Dios ese día hizo algo por mí siendo yo una niña, lo cual me dio todavía más confianza y seguridad en que Dios era real y me escuchaba. Poco después, con 12 años, recuerdo que Dios empezó como a decirme, Esther, es hora de que tú tengas ya una relación conmigo directa, es hora de que leas la Biblia, es hora de que los dos pasemos tiempo solas, no solo con tus padres o en la iglesia, sino los dos. Y a partir de ahí empecé a tener más tiempo leyendo la Biblia a sola, lo cual yo nunca había hecho antes, leía con mi padre y tal, pero no yo sola. Y empecé a aprender de él, empecé a entender cosas de él, empecé a conocer que Dios me ama, que a pesar de todas las cosas que yo hago mal, de mis debilidades y de todo lo que yo no merezco, Él me ama y la salvación es por gracia. No tengo que hacer nada, solamente aceptarlo a Él como Salvador para recibir ese regalo, para recibir su amor. Y durante la adolescencia también tuve buenos amigos que también creían en Dios y fue un tiempo en el que pude conocerlo. Tuve también mis etapas de crisis de fe en la que no sabía si Él era real o no. Aparte también en España el porcentaje de gente cristiana es muy, muy, muy pequeño y la mayoría de mis amigos no creían en nada. Entonces en la clase yo era la rara. Pero tenía la convicción de que Dios estaba conmigo. Para mí era muy real. Y así llegué a la juventud, a la universidad y después de ahí tuve una etapa en la que hice varios viajes al extranjero yo sola. Estuve de Erasmus en Francia, tuve unas prácticas en Italia y esos tiempos solas me ayudaron también a confirmar mi fe en Dios. Más allá de salir de la burbuja en la que todos mis amigos, mi familia creían, el estar yo sola en situaciones con personas que nadie creía en Dios, me ayudó muchísimo a poder experimentarlo más a Él, a poder experimentar más de su amor, de su, perdón, no me sale la palabra, presencia, y pude tener muchas conversaciones con muchas personas acerca de mi fe, lo cual me encantó. Sin embargo, un poco más adelante, después de terminar la universidad, ya me iba haciendo más mayor, hubo la crisis económica y cuanto más mayor me hacía, más difícil me resultaba encontrar el camino de las cosas que quería hacer. Llegó un momento en el que yo ya quería encontrar pareja, quería encontrar un trabajo que me gustara, quería encontrar estabilidad, saber dónde vivir. Y a medida que pasaba el tiempo y veía que esos componentes todavía estaban en el aire y que Dios no respondía a esas horas, a las que para mí eran las oraciones importantes, me desanimé. Tuve varios amigos en los que sufrieron diferentes situaciones que no eran agradables, otros que le iban muy bien y empecé a cuestionarme si realmente Dios era bueno o no. Empecé a cuestionarme, bueno, hay gente que cree en Dios y la vida no le va bien, y hay gente que no cree en Dios y la vida le va estupendamente. Entonces, en medio de toda esa situación, yo empecé a tener dudas no de la existencia de Dios, sino de si Él era bueno o era arbitrario. Su voluntad era arbitraria y eso me empezó a crear mucha inseguridad, desconfianza más bien en Él y desánimo. Y tuve un tiempo en el que me sentía enfadada con Dios, me sentía como que Él no me escuchaba o no me respondía de la manera en la que yo quería. Y empecé a sentir cierta amargura, sobre todo con el tema de tener pareja, porque pasaban los años y me seguía viendo soltera y empezaba a ver que mis amigas se empezaban a casar
que ya tenía amigas que tenían hijos y que yo todavía no encontraba a la persona. Y eso me creó mucha inseguridad como mujer y frustración. Y ahora llego al punto sobre todo del que quiero hablar, y es que cuando ya tenía unos 26, 27 años, hubo un año que encontré trabajo, me compré el coche por fin, empecé a hacer muchas cosas que quería y encontré pareja. Y fue como en un verano, de momento ya tenía todo lo que yo le había estado pidiendo a Dios durante años. Y sin embargo, en ese momento en el que por fin tenía todo lo que yo quería, experimenté un vacío muy, muy grande. Y empecé a sufrir ansiedad. Yo no sabía que yo había tenido ansiedad antes. Sabía que muchas veces tenía aquí angustia, pero no sabía lo que era. Pero en ese momento empecé a sentir una angustia desmesurada. Pensaba en el futuro y sentía pavor. Y pensar en mi relación de pareja me angustiaba muchísimo. Empecé a dejar de quedar con amigos, empecé a necesitar pasar mucho tiempo sola, pensé que mi relación iba a terminar mal, porque yo no entendía qué pasaba dentro de mí, pero tenía mucho miedo y mucha angustia. Y, y me sentí todavía más frustrada con Dios, porque era como, Dios, te he estado pidiendo por estas cosas muchos años, y era en el momento en el que tú me das respuesta a mis oraciones, no me permites disfrutarla. Era como cuando tienes muchas ganas de comer un helado de chocolate y te lo ponen delante, y ahora ese día tú lo pruebas y tu paladar no puede degustar, o en tus papilas no lo disfrutan. Yo me sentía así, como si no pudiera disfrutar la vida que estaba teniendo. Y eso fue un proceso como de un mes más o menos. Y recuerdo que un día salí del trabajo, yo me sentía súper desanimada, con muchos pensamientos malos en la cabeza, muy angustiada, me sentía desesperada. Y yo no quería vivir así ya, no quería seguir así. Yo pensaba que no iba a poder salir de eso. Y no sabía siquiera lo que era. Y fue ahí que recuerdo que me senté en el coche, en la parte de atrás, y empecé a llorar y a gritarle a Dios y pedirle a Dios que por favor me ayudara, que necesitaba que Él hiciera un milagro, que sanara lo que yo tenía dentro, que yo no sabía lo que estaba pasando. Y a partir de ahí empecé un proceso de quitar mentiras de mi cabeza. Gracias a Dios hubo varias personas, entre ellas mi madre y una de mis mejores amigas, que me explicaron que eso era ansiedad lo que me estaba pasando. Y que era muy importante que en ese tiempo yo pasara tiempo con Dios, que leyera la Biblia, porque la Biblia es donde encontramos las mayores verdades que han sido escritas para el ser humano. Ahí encontramos lo que Dios quiere para nuestra vida, y el leer la Biblia, el leerla con hambre, el leer los versículos, meditar, eso hace que alimentemos nuestra mente y que limpiemos todo aquello que nos hace daño. Es como cuando llevamos mucho tiempo comiendo comida rápida y nuestro cuerpo está lleno de tóxicos y de suciedad. Necesitamos meter comida, frutas, ¿no? Y verduras y comida sana para poder limpiarnos. Pues la Biblia es así. La Biblia es salud para el alma, para la mente, para el cuerpo. Y en ese tiempo empecé a pasar más tiempo con Dios, buscando las verdades que Él tiene para mí. Verdades como que yo soy amada. Verdades como que Él tiene pensamientos de bien y de paz para mi vida. Verdades como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Verdades como que Él es el único camino, la verdad, la vida. Que feliz es el hombre cuya confianza está en Él. Este tipo de verdades son muy contrarias a lo que la sociedad nos enseña. Y lo importante que la sociedad nos enseña hoy en día es: busca tu felicidad, busca tú el estar bien. Pero la Biblia no nos habla de eso, ¿no? La Biblia nos habla de poner primero a Dios, buscar el reino de Dios primero, llenarnos de su amor primero, antes que el nuestro. Y
A partir de ahí empecé un proceso muy importante de conocer más a Dios y de experimentar la fe, el poder de la fe frente al miedo. De que da igual el miedo que tengamos, los gigantes que podamos tener alrededor, si nuestra confianza está en Dios, somos capaces de poder ver a Dios mucho más grande que todo aquello que nos rodea, que nos da miedo o que nos angustia. Y la fe tiene el poder de desechar cualquier miedo. Y eso era algo que yo no había experimentado antes con tanta fuerza. Y en medio de esa situación en la que empecé a salir adelante poco a poco, al par de meses, a mi hermana, mi única hermana y mi mejor amiga, le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. Entonces eso también para mí fue una experiencia también muy difícil. Ella tenía una niña de 6 meses solamente y fue una etapa de sufrimiento. Pero en esa experiencia también pude seguir viendo el favor de Dios en la vida de mi hermana y en la de mi familia. Y experimenté también cómo la fe no solo le dio fuerza a mi hermana, sino a nosotros, y experimenté milagros en esa etapa. Y de hecho, esto es algo de lo que hablo en mi libro. Hace unos meses publiqué el libro Ya no temo tener miedo, y en este libro hablo acerca de mi experiencia con la fe y cómo la fe me ayudó a vencer la ansiedad y a afrontar la enfermedad de mi hermana. Y en los milagros, en lo que experimenté de Dios en ese tiempo, cómo pude experimentar a un Dios cercano, a un Dios que cuida, a un Dios que ama, a un Dios que sufre contigo, porque el mismo Jesús sufrió. Y bueno, quiero animaros a que si alguno de vosotros estáis pasando por un momento de sufrimiento, de soledad, de miedo, viviendo cualquier situación en la que os tengáis que enfrentar con un gigante, os animo a acercaros a Dios, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a tener personas con las que podáis compartir y con las que podáis hablar con Dios y recordaros que no estamos solos, que Dios es un Dios que está con nosotros y que quiere conocernos y que quiere alentarnos y que nos ama de verdad. Entonces, eso es lo principal que quiero dejaros hoy. No quiero contaros mucho más acerca de mi experiencia en los últimos años con el tema de la ansiedad y del cáncer, porque prefiero dejarlo para que lo leáis en el libro. Y lo que sí quiero decir es que hoy en día mi vida no es perfecta. Hay áreas en las que sigo pidiendo al Señor que abra camino, hay áreas en las que sigo teniendo miedo y hay días que me caigo y en los que me desanimo. Pero sigo creyendo que la fe merece la pena. Sigo creyendo que sin Dios esta vida es vacía y que Jesús, Él mismo experimentó el sufrimiento, experimentó la muerte y experimentó la victoria. Entonces esa es mi mayor esperanza, que cuando sufro sé que Él me entiende y que sé que más allá del dolor o de incluso la muerte tenemos victoria, porque Él nos la ha dado. Así que ánimo en todo lo que estéis viviendo y recordad que Él tiene pensamientos de bien y de paz para vosotros. Un saludo y que tengáis muy buena semana.